Buenos días y bienvenido a otro programa más de Medicina en su Hogar. Espero que hayan pasado un fin de semana ahí al lado de su Facebook, porque he puesto en los últimos 3 programas más o menos que hemos grabado, lo he puesto el día entero. Es decir, que han tenido la facilidad para poder escuchar las opiniones de los profesionales que vienen acá para explicarle cómo podemos nosotros conservar una buena salud y, por supuesto, otros temas que vienen a colación que son también muy importantes. Así que muy buenos días a todos ustedes, buenos días a mis compañeros, que hoy lo veo muy juvenil. ¿Usted lo está viendo? Bueno, él es un hombre joven, por esa camisita de guinga. Mire la combinación con el saco. No. Yo creo que confeccione. Él está yendo a algún lugar que le... Bueno, no, las camisitas esas de guinga y de rayita. Yo conozco quien le haya dicho eso así. ¿Quién Pero soluciona? sí se ve muy bien, muy juvenil. Y muy buenos días a todos. Y a usted y a nuestros televidentes. Y a todos los televidentes, por supuesto, y a nuestro invitado, que lo vamos a mencionar más adelante. Vamos a dejarlo ahí que descanse, porque creo que le está dando 3 golpes. Me la aclara después, no quiere decir nada. Pero bueno, yo creo que hay muchas noticias que quiero compartir. Por ejemplo, hoy es el último día para registrarse para votar en las elecciones del 3 de noviembre. Así que si dejan el día de hoy, ya no pueden registrarse y no van a participar el 3 de noviembre en las elecciones. Fíjate la importancia que tiene eso, por eso es que lo estoy diciendo. Y el 24 de octubre es el último día para solicitar su boleta para votar por correo. Pues octubre 24 es el último día para votar por correo y hoy el último día para registrarse para votar el 3 de noviembre. Hoy comienzan las clases en el sistema público escolar del condado Miami-Dade. Comienza y va a ser no todos los alumnos. Hoy comienza con kindergarten, primer grado y segundo grado y niños con necesidades especiales. Y así se va a ir compartiendo escalonadamente a través de la semana. Su hija me dijo que iba a ir el miércoles. El miércoles comienzan. Pero bueno, algo positivo. Bueno. Yo creo que es algo muy positivo que ya vamos viendo una normalización. Algo que sí quiero recalcar en esto es que esto es en la Florida. Quizás hay otros lugares que es diferente, pero en la Florida sigue bajando las personas que se contraen la enfermedad. Ahora el porciento de positivo es 3.72. Así que estábamos en 5 y pico, y bueno, estamos reduciendo ese aspecto, algo muy positivo. Menos de 10, como diría las noticias. Bueno, te quedó muy bien, pero de 10, sí. Y también, como todos saben, y hablamos el viernes sobre ese particular, el presidente Trump está en el Walter Reed Hospital y está recibiendo tratamiento y al parecer los médicos se sienten muy bien en su recuperación. Ahí lo vemos que salió del hospital para saludar a las personas que estaban orando por él y apoyándolo frente al hospital. Posiblemente, a lo mejor ya hoy pueda o encontrarse o se encontrará en su casa en the White House. Pero sí algo que es interesante y lo voy a envolver en el programa, es que le están dando una cantidad de medicamentos que quisiera que ustedes me ayudaran para discutir, y tengo entendido que hay algunos que está recibiendo que no han sido aprobados por el Food and Drug Administration, por el FDA, y sin embargo lo está recibiendo como algo experimental. Es decir, que también a la misma vez está siendo él un objeto. ¿Pero qué medicamento es? Bueno, vamos a ¿no sabe lo que le están dando? No, yo no sé. Bueno, ¿y usted, doctor, tampoco? ¿Sabe lo que el cóctel completo no había oído bueno, pero estoy seguro, pero nuestro invitado... Seguro que nuestro invitado sí lo sabe, vamos para que nos explique y después vamos a entrar en su tema, porque a veces nos envolvemos para hablar el tema y nos vamos por otro camino. Muy buenos días, y ya lo voy a presentar así, doctor Fico. Saludos. Aquí hay una pregunta, doctor Fico. Es si usted estaba ingiriendo los 3 golpes.
Mira, la última dosis que me di hace como 2 semanas todavía está Esa está aprobada, doctor, Entonces, no se preocupe. cuando usted lo dice que dosis es que es un medicamento. Claro. Eso levanta a cualquiera. Bueno, déjeme decirle, se ve muy bien el doctor. Sí, sí. Así que siga con los 3 golpes, doctor. No, te voy a explicar por qué me siento tan contento. Dígame, doctor. Fíjate que para lo que nosotros hablamos aquí hace como 3 o 4 semanas ya, de qué tipo de suplementación sería interesante para lo del virus. Y aunque esto no esté aprobado por la FDA todavía, sí me dio mucho gusto, mucho gozo, vamos a decir, darme cuenta que el presidente Trump lo tienen en zinc, Sí. lo tienen en famotidina, lo tienen en vitamina D y lo tienen en melatonina, que son suplementos, no están aprobados por la FDA, pero hay, como Sí, están nosotros aprobados. explicamos en programas No es un anteriores, medicamento aprobado. hay No está aprobado para el muchos tratamiento del estudios. COVID, ¿no? Eso es, sí. perdón, Doctor, usted está diciendo que no están aprobados para el tratamiento del COVID, ¿no? Porque todos esos medicamentos no, están no aprobados por aprobado FDA. para el tratamiento del COVID. Ah, el COVID. No, sí, del COVID. Sí, igual que la Están aprobados. hidrocloroquina, que no está aprobado tampoco. Pero Sin son embargo, medicamentos el presidente aprobados por está- el FDA, normalmente. Para el COVID no están aprobados. No. Incluso los monoclonales, los anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos específicamente dispuestos a atacar ciertas partes de los virus o de las bacterias, todavía están a niveles de experimentación, como lo es el Remdesivir. El Remdesivir es una medicación de uso de emergencia. Sí sabemos que la dexametasona que el presidente está recibiendo, ya nosotros mencionamos en programas anteriores que disminuye la mortalidad de aquellos pacientes que son puestos en oxígeno. O sea que el paciente que está en oxígeno ya está un poco más comprometido, porque lo que se ve es que en lo que nos ponen en el dedito para medir el oxígeno está por debajo de 90 o menos, y ya eso es lo que se llama la saturación del oxígeno, de cuán saturada está la sangre de oxígeno, que es una medida prácticamente, puede decirse que indirecta, de cómo se está atravesando el oxígeno que respiramos de la atmósfera, que tiene que atravesar una membranita, que es el alvéolo, que es aquella porción pequeñita que parecen racimos de uva, que es la porción más pequeña, estructuralmente hablando, que está en contacto con los vasos sanguíneos por donde atraviesa la sangre. Entonces, esa membranita que está entre ese saquito de uva y ese torrente sanguíneo es infinitesimalmente pequeña, y así el oxígeno puede atravesar desde la atmósfera hasta nuestra sangre. Y la verdad que me dio mucha satisfacción ver que con el mismo presidente Trump ya están haciendo ya medicina integrativa. Permiso, doctor, pero lo que sí quiero aclarar para que las personas no se confundan, porque decimos no, que no está aprobado por el FDA. Los médicos están recomendando zinc, vitamina C, eso se ha estado recomendando. Todos estos son medicamentos aprobados por el FDA. Lo que no están establecidos es como un protocolo exactamente para el tratamiento de COVID. Pero los médicos hace rato están recomendando zinc, lo hemos hablado acá, zinc, vitamina C, vitamina D. Todas esas cosas han sido recomendadas para usarse, para fortalecer el sistema inmunológico, para que la persona pueda luchar mejor contra el COVID-19. Pero para establecer bien la diferencia, porque las personas nos están escuchando, nosotros sabemos lo que estamos hablando, pero las personas dicen, oye, medicamentos que no están aprobados por el FDA, ojo, sí están aprobados por el FDA. Pero como no hay nada. Sí, pero no para tratarlo. Pero tampoco es que no estén aprobados para tratar el COVID. No existen como un protocolo establecido como tratamiento. Aquí se crean protocolos para tratar ciertas enfermedades. Vamos a decir, en fibrilación auricular, el protocolo es le vas a dar esto y esto y esto. Y no hay un protocolo establecido con esos medicamentos para tratar COVID-19, pero sí se están usando. Muchas personas están usando zinc y vitamina C y vitamina D. Lo sabemos, eso La no es nuevo. combinación de todos a la misma vez.
Bueno, quizás no, esté probablemente establecido. famotidina no había escuchado que lo estaban usando a la vez, pero por ejemplo, dexametasona, sí sabemos que todos los pacientes hospitalizados se están tratando con dexametasona. O sea que para mí nuevo ahí la famotidina, y no nuevo, he escuchado que algunas personas... Y cuando le dicen cóctel, ¿es eso lo que están hablando Sí, del cóctel quiere decir varios medicamentos pero a la vez. ellos hablan de Y una eso cosa. es un término que usamos. Ya. Perdón, el doctor Fico, creo que ya lo mencionó, el doctor lo mencionó. Nuestra productora nos mandó, o me mandó la lista de los medicamentos, y va el doctor, ya lo mencionó. Remdesivir, famotidine, melatonina, aspirina, dexametasona, oxígeno, zinc y vitamin D. Que, de nuevo, como explicó el doctor, son elementos individualmente, ¿no? Que son estos medicamentos y suplementos que se ha hablado que puede ayudar o para el tratamiento o para el suplementar el sistema Claro. inmunológico de uno. Esta es la combinación que están usando famoso cóctel ese. aparentemente Pero- con el presidente. pero y yo- hablamos un cóctel, y un cóctel puede ser, y lo decimos así vulgarmente, un cóctel, porque es una combinación De muchas cosas. de diferentes cosas. No, pero yo hoy escuché también en el seguimiento a que se estaba usando algo que habían llevado al laboratorio, que una parte era natural y la otra parte se había hecho en el laboratorio, como otros medicamentos que habían usado. No sé si el doctor sabe lo que yo estoy diciendo, no soy médico y no conozco la terminología adecuada para decirlo, pero que lo habían llevado al laboratorio y habían de ahí sacado, y esas dos cosas se unieron. Una que vino de un lugar y la otra. ¿Qué cosa es, doctor, eso? En cuanto a lo integrativo, tú dices. En cuanto a lo que le están dando, le dieron, desde el primer momento que llegó, le dieron Sí. ese medicamento. Bueno, ellos empezaron con lo primero que yo oí que le dieron en cuanto a medicación fue el remdesivir. Y luego le añadieron la dexametasona, que es el esteroide, con el anticuerpo, Ok. que se llama monoclonal antibody. Estos tres son producidas por la farma, ¿verdad? Así como lo es la famotidina, que es otro medicamento que usualmente utilizamos para controlar el ácido en pacientes que tienen reflujo, en pacientes que tienen dolor causado por úlcera gástrica o úlcera duodenal, ¿verdad? Que al bajar la cantidad de ácido en el estómago, pues entonces el paciente mejora tanto el dolor en la boca del estómago como el ácido que produce el estómago. Todas estas son drogas, son medicaciones producidas a través de la industria farmacéutica. Ya. ¿Y eso se da a través del día o se cogen todos esos medicamentos, se ponen juntos todos y se aplica? ¿Cómo es que cómo es el tratamiento? Cada uno se da individual. Individual. Cada uno se da individual. Hay algunos suplementos como la vitamina D, como la vitamina C, ¿verdad? La vitamina A, la B, que se dan como un cóctel dentro de una sola pastilla, Ya. ¿verdad? O sea, pero por lo general las medicaciones producidas por la farma vienen individual, cada Ya. una con su horario específico. Ya. O sea que puede ser tanto una medicación que se dé en la mañana como en la tarde como en la noche. Ya. O sea que... Entonces, ¿usted cree que va a esto combinado es lo que llamamos como un cóctel, aunque Ya. sean dadas en diferentes tiempos. Exacto. Entonces, para ya terminar con este tema y poder entrar con el suyo, porque si no, no vamos a poder tener el tiempo necesario. Quiere decir con eso que entonces también lo que dijeron los doctores ayer fue que yo oí por la tarde el reporte que era muy posible que el lunes fuera a la Casa Blanca. Quiere decir que cuando dicen eso es porque ya no encuentran que hay una necesidad de que se quede en el hospital, es decir que la persona se ha recuperado, no total, pero sí en una condición en la cual no necesita estar en el hospital. Esa es la pregunta. Yo veo eso con cierta reserva, ¿Ok? ¿verdad? Es estimulante que ya se esté hablando de darle de alta al presidente, pero si yo estuviera en los pantalones del presidente, yo me quedaría en el hospital por lo menos
mínimo hasta que pasen 7 a 10 días. ¿Por qué? Por estadística hemos visto que el paciente puede estar bien, sanito y caminando y riéndose de 5 a 7 días después del contagio. Pero súbitamente hemos visto que un gran número de pacientes se han deteriorado de manera tal que tienen que pasar de oxígeno a intubación. Entonces, tendremos que tomar eso con cautela. Yo lo tomaría con cautela. O sea, yo no apuraría la cosa porque decimos en Dominicana que puede salir más cara la sal que el chivo. Yo no sé si ustedes en Oriente dicen eso. No, la sal que chivo no. No, esa no lo vi. Esa no la había escuchado yo. Aquí la sal puede salir más cara que el chivo. Porque Entonces, cuando tú te quieres comer un chivo. ¿Usted le ha dicho chivo entonces al presidente? No, espérate. No, porque me dice la sal que el chivo. Digo yo, wow. ¿Cómo te digo? Ninguno queremos que le pase nada a Trump. Claro. Yo digo, quiero decir, por lo general, sea del partido que sea, nadie quiere que la mayoría no queremos que le pase nada a él. Claro. Mejor dicho, la mayoría, humano. porque sí han salido bueno, personas. Sí, ha salido personas a decirle que lo mejor que puede hacer es que se muera. Sí, pero Han dicho esa palabra, eso son las increíble, excepciones. Eso son las excepciones. Y eso no Esa no, debe es la, ser. esa no es la mayoría. No, yo no he dicho que sea no, la mayoría. esas son las En excepciones. ningún momento he dicho yo. No, pero te digo que, bueno, toda regla tiene su excepción. Exacto. Ese es otro. Desde pequeño yo he dicho que el partido mío es el partido de mi mamá y de mi papá. O sea, yo no estoy ni que Biden se enferme, ni estoy que Trump se enferme. A mí lo que me interesa aquí es yo aportar a través del poco conocimiento que tengo a cómo el presidente siga vivo. Y lo que estoy diciendo es que si yo fuera él, yo me quedaría ahí en Walter Reed hasta que pasen por lo menos 8 días. Ya. Mínimo. No, está bien, esa opinión es una sólida, ¿no? El doctor está hablando de experiencia y de las estadísticas y eso. Vamos a ver cómo procede el presidente y su staff con estas decisiones, porque la verdad es una decisión importante. Parecido creo que pasó con el primer ministro de Inglaterra, con Johnson, que no se trató enseguida y en fin se complicó. Y no estamos diciendo que eso va a pasar en este caso, porque de nuevo no hemos visto close up lo que es la sintomología de este paciente, que es el presidente de los Estados Unidos. Claro. Igual que los hay leve, igual se complican, cada caso es diferente. Y por eso también cuando la prensa empezó a generalizar de cómo iba, qué significaba el test positivo del presidente, es absurdo porque nadie sabe con un paciente, pero el punto del doctor está bien tomado. Esto es una decisión que no tan solo impacta a una persona, a una familia, pero impacta a una nación de una forma u otra. Claro, yo estoy de acuerdo con el doctor, pero estoy escuchando lo que dice el doctor Fernández. Primero, la realidad es que nosotros no sabemos 100%, porque eso, imagínate. Exactamente. Ahora, lo que sí estoy seguro es que los médicos que lo están atendiendo Sí saben. sí saben lo que está pasando con el presidente. No tengo la menor duda. Porque saben lo que está pasando con cualquier paciente, más saben lo que está pasando con el presidente. Claro. Y otra vez, el doctor tiene razón, puede ir a complicarse, pero también hay que tener en cuenta, y me imagino que en el hospital igual, está completamente aislado, etcétera, pero todavía estás en un hospital. Todavía estás en un hospital, hay posibilidad de contagio de otras enfermedades, aunque estés muy aislado, el aire acondicionado, etcétera. Obviamente, si el presidente va para la Casa Blanca, primero va después de una decisión médica de un grupo de médicos, Totalmente. no de un médico. Totalmente. Y después va con una atención que estoy seguro que va a ser como si estuviera en el hospital, obviamente, y le van a estar haciendo test, no solamente de COVID, pero quiero decir los test que miden la inflamación, que es lo más importante, el oxígeno, y eso lo van a estar haciendo, me imagino, constantemente. Y entonces va a estar de verdad en un lugar donde no va a estar expuesto a otras posibles contaminaciones, etc. Pero otra vez, yo pienso que el doctor tiene razón y me imagino que lo van a mirar todos los puntos de vista y van a hacer una decisión que estoy casi seguro que va a ser la más inteligente y la más apropiada para el presidente.
Bueno, eso es lo que yo quería para ayudar a las personas, porque desgraciadamente a través de los medios de comunicación cada cual le pone su ingrediente. Por eso yo quise hacerlo, porque yo con el doctor Fico, que no solamente es un gran médico, sino un investigador, yo quería estar seguro de que todo lo que se ha escuchado es real, porque ya aquí la gente está adornando esto de una manera que en vez de ser positivo se convierte en negativo. Así que, doctor, ya podemos comenzar con su tema que tenía preparado. Le debo algo que ustedes me habían pedido, y es de cómo podemos nosotros en el paciente, que aunque sea delgado, aunque tenga Sí. sea esbelto o sea obeso, Sí, cómo podemos medir la cantidad de grasa Correcto. visceral, que es la grasa que envuelve a los órganos por dentro, Correcto. estómago, hígado, páncreas, Ya. corazón. Ujú. Definitivamente fue como yo le dije, que la única forma de averiguar a certeza de esa grasa visceral, que es la más peligrosa, es la que realmente mete al paciente en problemas, como al paciente con COVID. Y por eso que tenemos un poquito de miedo con el presidente, porque tiene una masa corporal total más de 30. Es Sí. obeso. Sí, De la única manera es con una tomografía computarizada, axial computarizada, TAC en español, que es CAT scan en inglés, o con una resonancia magnética, que es MRI, Magnetic Resonance Imaging en inglés. Solamente con esas dos. Ahora, desde el punto de vista clínico, nos puede ayudar, ya que esta grasa visceral es un 10% de la grasa total. O sea que nada más un 10%, normalmente hablando, constituye de estas dos grasas, la visceral y la total. O sea que la visceral es parte de la total. Solamente un 10% de visceral y el otro 90% de la grasa regular. wow. Clínicamente, nosotros podemos tener una idea midiéndole la barriga al paciente o con una cinta a través de que pase por encima del ombligo, que es la circunferencia de la cintura. Si la mujer tiene 35 centímetros o más, ya eso indica que la grasa visceral pasa del 10%. Y en el hombre, de 40 centímetros en adelante. O sea que de acuerdo a esta medida clínica, los tres de ustedes son tipos esbeltos, los tres. O sea que son, vamos a decir, que modelos en la televisión del Facebook. Ya, no, usted ha puesto a descansar a muchas personas que tienen 38, están a punto del precipicio, así que tienen que prepararse y no comerse mucho Espérese, entregón. el doctor mencionó centímetros. Usted dijo 40 centímetros. Sí. Okay. Y by the way, voy a cambiar y por eso cierto, a pulgadas a ver. Y por cierto, esa grasa abdominal que está hablando el doctor es muy importante, porque eso es parte del síndrome metabólico, doctor, ¿verdad? Y es un indicador, sobre todo en el hombre, porque hay hombres que los ve, no está, tú lo ves, ay, no está sobrepeso, pero tiene ese, como decimos, esa barriga de cervecero, de cervecita, ese belly, eso es peligroso. Esa grasa abdominal es parte del síndrome metabólico, ¿no? Es un indicador, como dice el doctor, de la grasa visceral y es algo que hay que tomar en cuenta y considerar seriamente. Definitivamente. Dígame, doctor, si estoy correcto o estoy incorrecto. No, totalmente. Y esa quería hacerle esa pequeñita aclaración porque lo teníamos acumulado del pasado. Pero para el día de hoy, por fin llegamos, el COVID-19 nos está dejando llegar a la segunda parte de la hipertensión, que quizás es la más importante y más práctica para todo paciente con presión arterial alta, que la denominamos hipertensión arterial. Ya sabemos que las arterias son parte de ese árbol vascular de vasos sanguíneos que fundamentalmente están formados por las arterias y por las venas en segundo plano. Las arterias son aquellos, con algunas excepciones, son aquellos vasos sanguíneos que llevan el oxígeno a los tejidos del cuerpo, porque el oxígeno es fundamental para que nos mantengamos vivos.
y toda esta sangre que pasa por los tejidos, por el cerebro, por el corazón mismo, que se nutre de las coronarias, por las vísceras, por los miembros de los brazos y las piernas, por el pecho, por todo, esa sangre arterial lleva la sangre con oxígeno y toda es que sale del corazón del lado izquierdo y vuelve al corazón, pero esta vez del lado derecho, a través de las venas, que se van haciendo capilaritos, más grandes se hacen vénulas, luego se hacen venas pequeñas, venas grandes, hasta que llegan al sistema cava, que desemboca como si fuera un río en el océano, desembocan en el lado derecho del corazón. De aquí esta sangre, que con muy poco oxígeno, se va por la excepción arterial, que son las arterias pulmonares, que esta es la excepción de sangre que no lleva mucho oxígeno. Las lleva a los pulmones, se llenan del oxígeno que respiramos, se van de vuelta al lado izquierdo del corazón a través de venas pulmonares, siendo estas venas la única sección de sangre que trae sangre con oxígeno al lado izquierdo, y de ahí vuelve y se va por la aorta a todo el cuerpo, cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades. Entonces, la presión arterial alta es una presión más allá de lo normal que ejerce la sangre cuando el corazón aprieta, que lo llamamos presión sistólica, y cuando el corazón se relaja, que lo llamamos presión diastólica. En el pasado reciente mencionábamos que el paciente era hipertenso cuando tenía una presión de bombeo activo, o sea, de presión sistólica de 140 o más, ¿verdad? Y que decíamos que al corazón relajarse tenía como problema para relajarse, y si daba de 90 o más era presión alta también. O sea que si usted ve a un paciente, por ejemplo, con una presión de 120-90, sistólica de pompeo 120, que es considerada normal, y una presión de relajación o diastólica de 90 o más, ya ese paciente es considerado hipertenso. Yo he preparado una serie de diapositivas, de slides, que tal vez producción ahora nos pueda empezar a poner algunas. Ya. Para mencionar rápidamente lo que yo les traje al público, para que tengan el chance de ver el video de nuevo cuando salga el video y tomar anotación. ¿Qué te parece, Luis? Doctor, antes de poner las vías positivas, déjeme hacer una pausa para no tener que interrumpir que salgan vías positivas y tengamos que hacer esta pausa. Vamos a hacer esta pausa y regresamos enseguidita con ustedes. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. ¡Te esperamos! Y ya de regreso a su programa Medicina en su Hogar, estábamos aquí preocupados unos cuantos. Estábamos midiéndonos la barriga.
Pero bueno, Estamos no, aquí para viviendo. aclarar, Estamos es bien. 40 pulgadas. 40 no sé. pulgadas. Ok, es muy que importante eso. El número clave, como decía el Ajá. doctor, para medir esa Ok. grasa visceral. Ya, De ya. 40 para arriba, Sí, sí. hay Y yo preocupación. le digo a nuestro director que se vuelva a medir por si acaso. Eso. Siga, doctor, empiece con las vías Las diapositivas. positivas y su explicación. Vamos a pasarla con las cosas más importantes. Ok, Y en aprendizaje acelerado, lo que hacemos es siempre buscar una palabrita clave Ok. para que el cerebro la vea y rápidamente la absorba. O sea que donde ustedes vean lo amarillito con las negritas, con las letras más negritas, traten de captar eso primero, pero Ok. luego van a tener oportunidad de revisar el video. Ok. O sea que si podemos ver la primera, le voy a decir lo más importante. Por ejemplo, y antes de ir sobre ella, sí. ¿por qué es tan importante la presión arterial alta? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque sabemos que hay ya mucho problema con respecto a las complicaciones. Y si vamos de cabeza a pie, de las complicaciones más importantes y que ponen al paciente en disability o en incapacidad o Sí. causan la muerte del paciente, están los accidentes cerebrovasculares, los derrames sobre todo en el cerebro, stroke en inglés. Entonces allí también tenemos la formación de aneurismas, que son saquitos que se forman en las arterias, se forma como un balón y que la presión alta los puede romper y hacer estallar. Lo mismo aneurismas en el pecho, en la aorta del pecho o en la aorta del abdomen. Si seguimos bajando en los ojos, podemos tener daño de esas arterias pequeñitas que están en la retina. Y estos daños pueden dar daños oculares que pueden incluso llevar al paciente a la ceguera. Por eso es que es tan importante hacer el diagnóstico de la hipertensión y de tratarla a su vez. Entonces, otras cosas que pueden afectar bajando, nos afecta el corazón, las coronarias. Pero ya aquí la presión, la hipertensión es demasiado importante porque es el factor más importante causando enfermedad coronaria, de la cual vamos a hablar muy pronto, de los infartos, de las anginas y todo eso. También la hipertensión puede afectar exquisitamente a los dos riñones y por eso hay que pacientes que van a una enfermedad renal crónica, que es la que antecede lamentablemente muchas veces a el uso de diálisis en los pacientes. Hay muchos pacientes en diálisis que han caído en diálisis porque no han sido diagnosticados a tiempo su hipertensión ni ha sido controlada. Sabemos que hay muchos pacientes en diálisis que tienen diabetes, pero ya vamos a hablar de la diabetes aparte también. Ahora, hay una final de las complicaciones de la hipertensión, que es la que llamamos la enfermedad vascular periférica, en las arterias sobre todo. Y por eso ustedes ven que hay pacientes que caminan 2 o 3 cuadras y tienen que parar para agarrarse la parte posterior de la pierna porque le duele mucho. Entonces tiene que sentarse o pararse de caminar para que se le alivie el dolor. Y eso es que como están dañadas las arterias por la hipertensión, se van dañando con aterosclerosis y se van cerrando y no le llega el oxígeno y por eso el dolor. Entonces, en esta diapositiva lo más importante, de hechos importantes, es que la mayoría de las personas, lo que queremos lograr por estudios recientes, que yo le mencioné en el pasado programa, 2 programas anteriores, que hay un estudio muy famoso, SPRINT, que fue hecho en el New England Journal of Medicine. Esto fue en el 2015 y se encontró que el llevar una presión pegadita a 115/75, o sea, menos de 120/80, en este estudio se encontró que se disminuyen los eventos cardiovasculares, así como el infarto, en un 25%. Y también casi en un 25%, un poquito más, se disminuyó el riesgo de muerte. O sea que lo que estamos hablando es muy importante, ¿verdad? De tratar de llevar esta presión a 115/75
en la mayoría de los pacientes. Ya en el paciente, por ejemplo, con fallo renal, que está en diálisis, por ejemplo, un ejemplo, hay 2 o 3 excepciones, nosotros nos vamos a conformar con tener una presión de 130/80. O sea que después de este estudio, los parámetros de 140/90 para hacer el diagnóstico de hipertensión lo han bajado a 130/80. Fíjense también de los beneficios que trae esto, que ese control intensivo de la presión arterial nos ayuda a prevenir también problemas de crónicos de los riñones. Y el más importante, digo, no es el más importante, pero otro también de gran importancia es que nos hemos dado cuenta que al tratar de llevar esta presión a 120/80 en la mayoría de los pacientes, ha disminuido lo que se llama el cognitive, si me pone la diapositiva porque se me conejó la traducción al español. Hay un defecto, eso es lo que andaba buscando. Fíjense ahí que se llama un daño en el menor, en el cognitive impairment, Sí. en el intelecto, intelecto. Entonces, este daño menor en el intelecto es como un precursor para la demencia. Entonces, es importante que también controlemos la presión desde ese punto de vista, porque hemos notado que hay una disminución en este impedimento. Entonces, la demencia es diferente a este impedimento menor, porque si vemos en la próxima diapositiva, esta demencia que puede ser manifestada al inicio con este impedimento menor, nosotros podemos disminuirla quizá también tratando este impedimento menor. Entonces, si me pasa la próxima diapositiva, creo que podemos cambiar ya a algo más dirigido porque estos son asuntos que vamos a tratar. Sí, doctor, tenemos un problemita ahí, pero le vamos a sacar la diapositiva, pero yo tenía una preguntita aquí, cuando leí en la primera, que me ha llamado poderosamente la atención y no quiero ver si es un error mecanográfico, y es que la hipertensión causa de muerte 131 billón al año. No, será 13 puntos. No. Decía billion. Dólares. Ajá. ¿Cómo? Sí. 1.3 billion dollars, 400,000 muertes. Sí. Fue lo que leí yo en el 2018. Lo que pasa con la Salió así hipertensión, que estaría bueno volver a poner esta diapositiva, la primera, para poder corroborar eso. Bueno, ahí tienen la suya, después que quizá la pongamos. Lo que les quería decir con los 131 billones de dólares es que la hipertensión del gasto que se le dedica a la salud. ¿Se acuerdan que el bill de salud en el mundo entero es aproximadamente 6 trillones de dólares? Que es un 6 con 12 ceros. Los Estados Unidos de ese 6 coge la mitad. O sea que nosotros gastamos 3 trillones de dólares de esos 6 del mundo. Nosotros ocupamos el 50%. Ahora, si cogemos estos 3 trillones de dólares, que es mucho dinero, de esos 3 trillones hay 131 billones, y esto es un 131 con 9 ceros, que es muy alto. O sea, gastamos 131 billones de dólares por problemas de la hipertensión. Y sobre todo, fíjense que de cada 100 pacientes, solamente aproximadamente 25 tienen la presión bajo control. Doctor, permiso un momentico, y eso es lo que yo quería volver, y me alegro que volvimos a la primera. Solamente el 24%, según esa... De los hipertensos. De los hipertensos mantienen la enfermedad controlada. Sí. Ahí es donde tenemos el problema. Sí, pero no es por la alimentación y es por los medicamentos. No. O todo, lo que sea. Es todo, es un conjunto de cosas. Porque no puedes esperar que vas a tomar solamente medicamentos. Sí pasa, pero ya sabemos que los medicamentos tienen posibles efectos colaterales algunas veces, etcétera.
Y otra vez, el control de la enfermedad es lo mismo que el diabético. Estas son enfermedades que causan daño a largo plazo, a medida que el paciente no controla. Si no mantiene, en el caso de la diabetes, la glucohemoglobina controlada, y en el caso de la presión arterial, de la hipertensión, si no mantiene la presión controlada, puede ser que en un evento donde la presión subió bruscamente, lo que llamamos una urgencia hipertensiva, puede ser que el paciente tenga en ese momento, como dice el doctor, se le rompió un aneurisma, tuvo un accidente vascular encefálico, tuvo un infarto de miocardio, pero independientemente de eso, si no lo mantiene controlado por tiempo consecutivamente, van a pasar todos estos daños vasculares y van a ocurrir los daños a todos los niveles, como ya el doctor explicó. Es bien importante. El 24% solamente la mantienen controlada. Esa estadística es súper importante porque un paciente se esté tomando un medicamento para controlar la presión no quiere decir que la presión está controlada, ¿me entienden? Y es lo que el doctor está tratando de decir, que el paciente se tome su medicamento y todavía mantenga la presión diastólica en 90, no está controlada. Exacto. Quizás no se le está explotando a 100 o 110 como la tenía anteriormente, pero tenemos que llegar a los niveles de control clínico, ¿correcto? Exacto. Porque ¿Y qué pasa? Que no está asintomático, porque ese paciente no tiene síntomas ninguno y él piensa que está hasta que perfectamente viene el bien. síntoma. Y tiene 140 o 150 con 95 y él se siente perfectamente bien. No, pero el hipertenso Esto tiene es una maravilla. el hipertenso tiene que ir regularmente a verse con Bueno, el médico. de eso es lo que estamos hablando. Bueno, pero yo quiero hablar de estar en el medicamento no quiere decir que está controlada la presión. Yo quiero poner experiencia porque yo estoy en las categorías y por años, de años. Ya la presión, yo la tengo mucho menos, la baja mucho más baja. A veces la tengo en 60 y en 60 y pico. La alta sí fluctúa dependiendo entre 120, yo diría que es el averaje mayor. Si llega a 130 es una excepción. Pero usted habló también en la vista. Y yo en la vista, cuando me hacen la profundidad esa de ojo que hacen para medir la presión, la mía siempre está alta. Y me dijo la oculista a mí, es decir, la osmatóloga me dijo a mí, de que hay personas, y por eso que iba a hacer la pregunta, que para ellos puede ser natural esa presión en su ojo, para evitar de que tú puedas coger otro tipo de enfermedad. Yo me vengo tratando la vista también hace 20 años, 30 años, 40 años, y quizás Pero un poco más. presión en el ojo, diferente Sí, que exacto. medir No, pero las arterias o mirar Yo las entiendo, arterias para ver. acuérdese que yo estoy en las dos. Sí, Pero sí. lo que quiero explicar es eso, porque también él habló sobre la visión. Y quería pues, ser un poquito más específico en mi caso, porque yo le pregunté, bueno, ¿y por qué? Dice ella, hay personas que naturalmente son así y no hacen ningún tipo de daño. Esa fue la respuesta, que es la parte más importante para mí, ¿no? En este caso. Porque sí, el daño es grande y puedes perder tu visión. Entonces, cada persona puede ser diferente una de otra. Entonces, ¿cómo sacan esos patrones? Ellos cuando van a hacer esas pruebas, incluyen en esos tests personas con diferentes características para poder llegar a no sé, como dice el doctor Llamo, al centro, ¿no? Para buscar, evaluar eso, para que sea una medida de control para todos y no para alguien en específico. ¿Se hace eso o no se hace eso? Sí, mira, tanto el glaucoma, Ajá, que es el aumento de la presión dentro del globo ocular, ajá. tanto el glaucoma, que es hipertensión ocular, como la hipertensión arterial, Ajá. tanto uno como otro puede puede causar un daño a nivel de retina. La retina es esta envoltura que ocupa la mitad posterior, vamos a decir así, del ojo, y donde hay muchas arteritas muy pequeñas. Entonces, como estas arteritas muy pequeñas, recordemos que llevan la sangre con oxígeno para allá, al verse presionadas, tanto por la presión ocular como por la presión arterial, van a desencadenar una patología, una enfermedad propia de la retina
que en el caso de la presión arterial alta se llama retinopatía. Todo lo que termine en patía viene del latín, de esa gente, de los griegos, y patía significa enfermedad. Retinopatía es enfermedad de la retina. Y tanto el glaucoma como la hipertensión arterial te pueden llevar, Dios nos libre, a ceguera. Sí, pero yo lo que quiero decir, pero la pregunta mía era que hay No, te Okay. voy a esa respuesta. Okay. Entonces, cada paciente es individual, porque si por ejemplo el paciente tiene problemas de diabetes o hasta de prediabetes, ya la prediabetes, que es una definición prácticamente arbitraria, hay una hemoglobina que llamamos A1C, que nos la mide el doctor cuando vamos. La hemoglobina A1C, por historia, ha ido bajando en cuanto a la normalidad. Por ejemplo, hace años, una hemoglobina A1C se podía definir fácilmente sobre 7. Y ya sabemos que sobre 7 es diabético, Franco. O sea, desde la definición que ponemos de diabetes es una hemoglobina A1C de 6.5 en adelante. Sin embargo, hay estudios que han señalado, y eso está en el internet, eso lo pueden buscar cualquiera, han encontrado que una hemoglobina A1C de 5.7 o más ya es considerado el paciente prediabético y ya se están observando daños a nivel de la capa íntima de las arterias, que es lo que se llama el endotelio. Y este endotelio se daña en diferentes patologías, como es la hipertensión y como lo es la diabetes. Entonces, si usted tiene hipertensión, diabetes o hipertensión y prediabetes, ya está más expuesto a que se le dañen esas arteritas pequeñas de la retina, lo cual va a constituir la retinopatía hipertensiva, que si se deja sin control tanto el azúcar como la presión arterial alta, lo va a llevar a diferentes grados de problemas oculares y hasta la ceguera. O sea, es un abanico en realidad. O sea, que cada paciente prácticamente es individual. Claro. Porque no todo el mundo tiene los mismos niveles de presión y no todo el mundo tiene los mismos niveles de hemoglobina A1C. Ellos lo que hacen es, para medir precisamente eso, es que le hacen un test que es de visión periférica. Es un equipo, una máquina que usted entra y entonces usted va marcando las lucecitas esas donde la está viendo, la va marcando. Correcto. Y eso te da, y entonces yo decía que con la presión, porque cada vez que voy, ella me dice, tiene la presión está en tanto, es alta. Vaya, no una barbaridad, pero no la normal que tiene todo el mundo, a lo mejor, o 1%. Pero cada vez que yo hago la visión periférica está perfecta, no hay ningún tipo de problema. Entonces ella me explicó que hay veces que hay personas que ese tipo de presión es normal en ellos. Por eso le hice la pregunta. Que cuando miden para poner, como usted puso en la otra presión arterial, que puso 115 con 75, creo que usted puso. Ok, es como lo miden normal. Antes era 120 con 80. Y en una época que más prehistórica, que yo vengo de allá, decían 100 más tu edad. No sé si usted se acuerda, decían. Wow, imagínate. Sí, así decían, que la presión era 100 más tu edad. ¿Usted lo ha oído, doctor? Sí, pero ya eso... No, yo sé, le quiero explicar. Entonces, cuando pasan todos esos cambios, porque tiene que tener, por lo menos cuando usted va a hacer un test, buscar las diferentes características para llegar a una conclusión, ¿no? Porque se lo mida a unas personas que son normales de presión baja, pues van a dar eso. Pero si incluye a otras personas que no tienen eso, pues entonces quizás busca un in-between, como dice el doctor. Y perdón, Luis, y perdón, doctor, se me ocurre, porque estaba en la gráfica, que no tan solo es importante lo de la presión para, bueno, el sistema cardiovascular, los riñones, pero fíjense que mencionó en la gráfica los cambios cognitivos o de demencia, que también una persona, y doctor,
Me imagino que lo antes posible que uno empiece a controlar lo de la presión, claro, por las otras razones que hemos hablado, pero especialmente en los cambios cognitivos, ¿no? No sería sumamente importante hacer los cambios necesarios, no tan solo de medicamentos, pero sobre el estilo de vida, de ejercicio y de dieta, Claro. para prevenir esos cambios cognitivos, ¿no, doctor? Y eso incluye la memoria, en esos cambios, la Sí, memoria. Sí, the mild No cognitive. me preocupé porque el doctor se le había olvidado 2 o 3 cosas, entonces yo creo que va a tener que... Yo hacer un examen, ¿eh? afortunadamente mi presión es bien baja. Pero fíjate, y sin embargo se te olvidan los nombres. O sea, quiere O sea, decir, ¿cómo estoy poniendo yo? No tiene que ver con la presión, tiene que ver con los años. Sí. No, es interesante porque es que muchas personas de verdad no tienen la información. Y yo creo que lo que dijo el doctor es verdad. No, y hay muchísimas razones de controlar la presión, pero Medicamento digo, no es la esa, solución, esa claro. también, por favor, a nuestros televidentes y nuestra comunidad que los queremos y como hablamos, calidad de vida, ¿no? Claro que sí. Que también incluye tener esa capacidad cognitiva lo más extendido posible. Lo más que se pueda, claro que sí. No, pero el problema de la presión es serio. Yo sí creo que la presión arterial es un problema seriosísimo. Y muchas personas, si no van al médico y se atienden, déjeme decirle, por experiencia, puede estar viviendo un riesgo su vida. Yo creo que sí debe de ir y hay 20 equipos que no son exactos, pero que pueden medirse la presión y más o menos tener una idea, pero vayan al médico porque la presión es seria. Sí, el doctor en uno de los programas mencionó que sí, que el equipo más preciso es el del mercurio, ¿no? Ya. Pero, por favor, hay muchísimos equipos que uno puede conseguir que corren con baterías y cosas, no son de mercurio, pero por lo menos Sí, es una guía del cambio que pudiera tener una persona sobre lo de la Y presión. por ejemplo, para las personas, te tomas con uno de esos equipos que yo considero no son, bueno, yo no, todo el mundo considera que no son tan precisos, pero si tienes una duda, y no, puedes ir a tu médico, pero si no quieres ir a tu médico, porque no vas a ir todos los días, pero puedes ir a cualquier estación de bomberos y te van a tomar la presión arterial, te hacen un electro si te lo tienen que hacer. No, hay muchos mercados. Y pero lo van a tomar con máquinas de eso. no, pero ellos lo van a tomar con mercurio, con un verdad. Cierto. esfigmonomómetro de mercurio, y te van a decir cuál es tu presión arterial de verdad, y están ahí, todos sabemos que hay Sí. una estación de bomberos ahí, Muy dispuestos Sí, están sí. y para ellos ayudarlo. están muy dispuestos definitivamente. Sí. Yo sé que ellos diagnostican fibrilaciones auriculares todos los días y ahí llevan al paciente al hospital porque ellos lo hacen y están entrenados para eso, obviamente. El que tenga alguna duda y no puede ir al médico, no tiene un appointment, vaya ahí y le van a tomar la presión y lo van a ayudar. No, y es verdad, porque mira, muchas veces me amanecí con dolor de cabeza y piensan, eso es que dormí mal. Y usted no sabe porque es mejor ir En al el médico. caso de nuestro jefe de piso, el aguardiente puede confundir eso. No, a lo El mejor, dolor de cabeza. no, a lo mejor se toma el aguardiente para bajarse la presión. No, pero es verdad. Yo sí creo que tenemos que adquirir esa responsabilidad. Ya eso es parte de nuestra vida. Hay que ver al médico, por lo menos una vez al año. Yo, claro, porque yo soy un paciente, pues voy cada 6 meses, pero yo sí creo de que debe de por lo menos una vez al año ir a ver al médico, hacerse un chequeo general, porque siempre hay tiempo para rectificar y resolver muchos problemas que después se hacen más difíciles. Si yo me hubiera fijado a lo mejor al principio cuando era mucho más joven, el problema de la presión, a lo mejor no hubiera estado en Y esta al doctor, situación, ¿no? doctor, si tuviera, yo sé que son muchos los pasos para bajar uno la presión o hacer ese cambio que estamos hablando de vida, pero si nos pudiera indicar rápidamente cuáles son los primeros pasos o los Claro. pasos más grandes o más importantes para ir en ese camino de bajar nuestra presión, díganos, denos su advice, por Y estoy favor. seguro que los 3 golpes no es. El primer paso que hay que dar, si pueden encontrar la diapositiva que dice el the first step, en realidad el primer paso que tenemos que dar es lo de los cambios en los estilos de vida, los cambios en la dieta, y ahí hemos mencionado varias veces los pilares de la salud, lo hemos mencionado tantas veces. Entre los cuales de los más importantes para modificar la presión arterial alta
Vamos a decir que usted va con una presión al médico de 135/90. Bueno, pues entonces vamos a empezar a caminar esos 120 minutos que yo mencioné en el pasado y vamos a dividirlo en 30 para 4 días o en 50 para 3 días. Para mí es más práctico yo salir a caminar. Si voy a caminar, camino ya los 50 minutos. El deporte que a mí me gusta es la bicicleta. Creo que ven una bicicleta ahí. Ya, O sea que no está de lujo ahí. Yo salgo y me pero doy mi vuelta y- hay que tener cuidado con la bicicleta, doctor. Yo me cuido mucho porque una caída en una bicicleta para una persona sí. Una persona joven. Hay que es ajá, tener peligroso. es peligroso. No, y la vía misma, ¿no? Que hay gente que se mete y viene un carro en Dios nos hasta coja el- confesado. se lo lleva. Ya, Pero el ejercicio, el cambio de alimentación, tenemos unas diapositivas chulísimas ahí que creo que vamos a tener que pasar en el próximo, en donde yo estoy cumpliendo con la petición de Luis para todos nosotros y para los amigos que nos están viendo, de cuáles son las comidas antioxidantes, cuáles son las comidas antiinflamatorias, cuáles son las comidas que nos ayudan en la defensa, muy bueno. cuáles son las comidas prebióticas, todo eso yo se los tengo ahí a todos ustedes. Excelente. Tenemos que recordar que la presión arterial alta es el mayor contribuyente a que al paciente sufra en su vida un infarto al miocardio. Y sabemos que el infarto al miocardio es la primera causa de muerte y de incapacidad en los Estados Unidos y posiblemente en el mundo entero, ¿verdad? Entonces también hablamos de que la segunda causa era el cáncer. Hablamos que la tercera causa de muerte eran los accidentes y que el COVID va a superar eso. Hablamos que la cuarta causa eran las enfermedades pulmonares como el enfisema y la bronquitis crónica, que la quinta son los accidentes vasculocerebrales o stroke, y así por el estilo. Y todas estas patologías, todas estas enfermedades tienen un componente de inflamación crónica, un componente de oxidación crónica y un componente de daño al sistema inmunológico. Y en la próxima le vamos a traer todas las comidas con las que ustedes tienen que empezar. Ya, muy bueno, doctor. Vamos a hablar de los medicamentos y vamos a hablar de cuáles son los suplementos que aunque no estén aprobados por FDA, pero que sí hay estudios que ustedes a nivel informativo pueden revisar y le agradezco muchísimo, doctor, porque me ha servido a mí también un beneficio. No crea usted que solamente a todos los televidentes, muchas veces uno no se da cuenta de las circunstancias que se encuentran. Muchas gracias y lo esperamos entonces la próxima semana con esa segunda parte que nos va a enseñar a comer para mantenernos saludables. A las 12 del día, la Pero Meca no, Radio. dígalo con alegría. A las 12 del día, en la Meca Radio, la mejor radio de la internet. A las 3 y a las 8 y aparentemente a toda hora del día. Ahora sí, a toda hora del día, cada vez que tenemos una oportunidad. Y empiecen a caminar. Empiecen a caminar Vamos, antes de la vamos. semana que Voy viene a- para voy a- que el voy a doctor empezar a caminar yo también. nos dé los Empecé a ingredientes. comer más saludable. Bueno, pero de todas maneras, mañana nos vemos a esta misma hora. Sí, señor. Con otro programa estoy seguro. Cuando y creo- terminen de caminar, se sientan ahí a ver. o se llevan el celular. No, porque mirando No. el celular es un problema y se pueden caer. Los veo mañana, por supuesto, a esta misma hora.